diciendo: pastor, mira, pasó eso conmigo. Pastor, mira, después de este mensaje, mi vida ya no es la misma. Fue algo así muy especial. ¿Fue por el pastor? Nunca. ¿Fue por el clima de la iglesia? No, tampoco, porque parece que desde el principio, Maxwell, todo trabajaba contra, primero cayó la luz, después incendió la alarma de fuego de la iglesia, después el calor. Fue un lío, hermano. Pero que aquel lío, y cuanto más lío, es señal que el diablo está más preocupado. Amén. Entonces quizás tu familia, tu vida está en este momento pasando por batallas. Sepa que es el último aliento de vida de Satanás. Amén. Porque algo grande de Dios está por venir sobre tu vida. Y cuando Dios, así, personas me enviaron mensajes, y personas que ya están en la iglesia muchos años, no en la catedral solo, pero están siguiendo a Cristo ya muchos años, pero que de domingo para acá su vida cambió. De domingo para acá su vida cambió. Y yo me alegro por eso. ¿Por qué? Porque eso demuestra que no es la obra del hombre. Esto es el poder de la palabra. Cuando el ser humano comprende el principio del reino de Dios, cuando comprendemos este principio, hermanos, nadie y nada segura la iglesia. Mi preocupación principal como pastor es llevar la iglesia, las ovejas del Señor, a comprender. Es algo tan serio que Cristo, por 3 años y medio, desde su manifestación pública, con la transformación de agua en vino en Caná de Galilea, en la boda de Caná de Galilea, hasta el último día de vida, después de la resurrección. Usted va a acompañar esto en Hechos capítulo 1, a partir del versículo 2, cuando Lucas escribe el versículo 1 para el excelentísimo Teófilo, después de presentar el primero tratado acerca de las cosas que aconteceron. Estoy escribiendo ahora la segunda para tú saber lo que está aconteciendo aquí en Jerusalén. Al versículo 2 empieza a hablar que Jesús, después de resucitar, pasó 40 días con los discípulos, dando evidencia de su resurrección y hablando con ellos acerca del reino de Dios. Jesús empieza su ministerio hablando del reino de Dios. Es el único mensaje del tema de la agenda de Jesús. Parece hasta que Jesús no tenía mensaje, entre comillas. Jesús predicó del principio al fin. Él no predicó de cruz, Él no predicó del nuevo nacimiento. La única vez que le hablan del nuevo nacimiento en Juan capítulo 3, en una conversación particular, en secreto, con Nicodemos, acerca del nuevo nacimiento. Porque Jesús siempre predicó acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tenía 2 hijos. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra una perla. El reino de los cielos es semejante a un hombre que, partiendo para muy lejos, llama a sus siervos. El reino de los cielos es semejante a una higuera. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos. Jesús siempre predicó acerca del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros comprendemos este principio, cuando comprendemos esta realidad, esta verdad bíblica, hermanos, tu vida cambia, porque posiciona, la palabra de Dios posiciona, o pelo menos reposiciona a nosotros, saca a nosotros de la posición de religiosidad para la posición de hijos del reino. La palabra saca a nosotros de la posición de frecuentadores de iglesia para ciudadanos con documento firmado en los registros civiles de la gloria, que usted es un ciudadano del reino de Dios. Y aquel que es ciudadano del reino de Dios tiene algunos privilegios. Y me gustaría de predicar acerca de este impacto, que es usted estar posicionado en la posición de hijo, ahí, los hijos del reino. Está posicionado en la posición como un hijo del reino. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Pero antes de predicar, quero... Irmã Cleide, tá firme aí? Cadê a Cleidinha? Tá aí ou saiu? Hã? Foi da comida pro Nico. Ah, foi da comida? Não, deixa Alexandre, deixa. Pode deixar.
porque yo había visto a ella y yo no, tranquilo. Entonces voy a invitar a usted para, si posible, se poner de pie y abrir su Biblia conmigo en Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, versículo 19. Y rápidamente saltamos después de esta primera lectura. Vamos a Mateo 25, versículo 34. Primero vamos a Mateo 16, 19. Mateo 16, versículo 19. Después de una conversación con Cristo acerca de la identidad de Jesús, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué la gente habla acerca de mí? Es uno de los textos que más me encanta, porque después que yo leí este texto, yo entendí la identidad de la iglesia. Y cuando usted tiene una comprensión de quién usted es, nadie puede llamar a usted de otra persona. Amén. Ah, mira, tú eres un derrotado. No, yo soy más que vencedor. Ah, tú eres una persona que va a acabar tu vida en desastre. No, tú estás equivocado. Di la palabra de Dios que yo soy más que vencedor y ya está. Cuando usted es seguro de tu identidad, y este versículo Jesús, este texto, Mateo 16, Jesús nos enseña de la importancia de conocernos nuestra identidad. Ahí después que Pedro, revelado por el Espíritu Santo, habla, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y Jesús contesta diciendo, no fue ni carne ni sangre que te reveló esta verdad, pero que mi Padre que está en el cielo. Ahí versículo 19, el Señor habla así con Pedro: y a ti, hablando con la iglesia, te daré las y todo lo que atares en la será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mira qué palabra poderosa. Eso aquí está hablando de la iglesia. A la iglesia está aquí, diga Si usted es iglesia, comprenda que Jesús confía en tus manos llaves. ¿Confía en qué? Llaves. Y a ti te daré las llaves del cielo y del infierno. Y todo que vosotros ataren en la tierra será atado en él, y todo que fue desatado en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 25, versículo 34. Habla acerca de la declaración de Cristo con la iglesia en relación cuál es el propósito del reino de los cielos, del reino de Dios. Primero él habla que él pone en nuestras manos llaves del reino para atar y desatar lo que nosotros queremos. Hay un poder de Dios en la mano de la iglesia, y yo quiero a partir de esta noche liberar esta autoridad sobre tu vida. Tu vida, tu familia, tu casa, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tu vida financiera, el barrio a donde usted está, la casa donde usted está, nunca más será la misma. Porque hay una autoridad de Dios sobre tu vida. Y esto no es el hombre que pone en tus manos, es Jesús. Voy a estar dando a vosotros las llaves. Aleluya. Ya valió la prédica de hoy. Mateo 25, versículo 34, la palabra habla así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mí, heredad el reino preparado para vosotros desde la venid, todos vosotros, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la El reino es destinado a la iglesia. El reino es diseñado para la iglesia. Es el ambiente a donde la iglesia vive. Es el ambiente a donde la iglesia respira. Por eso que desde el Imperio Romano, cuando se levanta Nero con todos sus ejércitos en el siglo 70 de nuestra era para matar a los cristianos, cuando él incendia toda la Roma y pone la culpa en los creyentes y
colga ahorcando cada creyente en un poste de las calles, iluminando las calles de Roma, diciendo que va a acabar con el cristianismo. Desde esta época, seguido por las atrocidades de las bestias que eran tirados los cristianos dentro de los coliseos, dentro de la persecución, dentro hasta mismo de la historia sangrienta, sucia de la humanidad medieval, que relata la historia de la Inquisición o Santa Inquisición, como muchos declaran históricamente. Hasta hoy la iglesia continúa triunfante de pie, porque la iglesia tiene un reino que fue declarado en Daniel capítulo 2, que cuando Nabucodonosor tuvo una visión de la palabra de Dios, una cabeza de oro, pechos de plata, piernas de bronce y pies de hierro mezclado con barro. La cabeza de oro representa Babilonia, la grande potencia mundial. El pecho, los famosos medo-persas. Las piernas, el imperio romano. Los pies, el imperio del mundo. Hasta venía una pequeña piedra que toca allí a los pies de aquella estatua y derrumba todo. Y de aquella pequeña piedra se levanta un grande reino que nunca puede ser derrotado. Está hablando de Jesucristo, el Rey de los reyes y Señor de los señores, con la iglesia triunfante, guerrera, que avanza, curada, transformando y avanzando en Cristo Jesús. Mira para tu hermano y diga así: tú eres más do que tú puedes imaginar. Diga para él y fala así: vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, somos agradecidos a ti por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia. Tú eres un Dios, Padre Altísimo, que manifiesta tu presencia, tu gracia. Y queremos, Señor Altísimo, invocar en esta noche tu Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros seamos consumidos por tu gloria, que seamos tocados por tu presencia, que seamos, Señor Altísimo, moldeados por tu palabra. Que esta noche, Señor Altísimo, vengamos contemplar a tu gloria. Señor, ven manifestar tu reino aquí esta noche. Haga el acuerdo con tu voluntad. Y a partir de ahora, Señor Altísimo, en este clima, en esta atmósfera, en este ambiente de tu reino, nosotros clamamos ahora cura de Dios en las enfermedades. Nosotros declaramos ahora cambio de vida. Que cadenas malignas sean rotas ahora por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, nosotros guerreamos en tu nombre, porque sabemos, Señor Altísimo, a dónde está tu reino. Es el ambiente perfecto para los milagros acontecerem. Entonces liberamos ahora una palabra de cura, liberamos ahora una palabra de milagro. A donde hay una enfermedad, empieza a tocar ahora. A donde hay un dolor, empieza a tocar ahora. A donde hay, Señor Altísimo, una confusión, empieza a tocar ahora. Que las mentalidades sean reatadas, que las enfermedades vengan a salir ahora. Que sea en los huesos, declaramos cura. Que sea en los nervios, declaramos cura. Que sea en el corazón, declaramos cura. Empieza a dominar este ambiente aquí esta noche, Señor. Toca ahora las familias, toca los matrimonios rotos, toca las vidas en cadenas, toca, Señor Altísimo, y por el poder de la sangre de Cristo declaramos ahora las cadenas rotas. A donde hay un demonio que sea, nosotros declaramos ele ahora tirado por tierra por el poder de la sangre de Jesús. Que todo que es oculto, que venga, Señor Altísimo, ser revelado. Que todo, Señor, que es de confusión, que sea quebrado ahora por el poder de la sangre de Jesús. Espíritus de tinieblas, espíritus de enfermedad, nosotros quebramos ahora en el nombre de Jesús. Levanta tu mano conmigo y empieza a presentar tu casa y tu familia. Empieza a declarar una palabra sobre este problema que el diablo está declarando que no va a cambiar en tu vida. Empieza a declarar una palabra. Declara una palabra sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Declara una palabra sobre Barcelona. Declara una palabra sobre Cataluña. Libera una palabra de cura ahora en nombre de Jesús, porque hay autoridad en la iglesia. Hay llaves que están autoritarias en la mano de la iglesia. Nosotros desatamos ahora
y Señor de los señores. Que venga la cura de Dios, que vengan los milagros de Dios en el nombre de Jesús. Con tu mano levantada lo más alto posible, declare conmigo: yo soy. Está muy flojito, diga: yo soy hijo. Diga: yo no soy bastardo, yo nací en el reino, y en el reino yo avanzaré. Da un fuerte aplauso al Señor esta noche en el nombre de Jesús. Puede sentar. Aleluya. El clima está para milagros, amén. Leyendo capítulo 15 de Lucas, el texto que se habla acerca de, que yo siempre que predico en este texto, yo siempre repito la misma cosa, que es el texto que habla acerca de del departamento de hallados y perdidos, ¿cómo se habla? Objetos perdidos de la Biblia, ¿no es? Si usted va en un aeropuerto, si usted va a perder tu maleta, la primera cosa que usted va a buscar es una señal que se habla departamento de objetos perdidos. En inglés sería lost and found, al donde usted pierde algo y usted va a buscar. Normalmente departamentos de policía, comisarías de policía, usted va a encontrar también lo mismo, que personas lo encuentran y va a entregar ahí, y hay un registro para personas que pierden documentos, que pierden billeteras, bueno. Y la Biblia también lo encontramos en Lucas capítulo 15, que habla que el reino de los cielos es semejante a un pastor que cuida de 100 ovejas, una de ellas se queda perdida, él guarda las 99 y entonces va a buscar la perdida y retorna, y termina el texto diciendo: alegraos conmigo porque esta oveja estaba perdida y fue hallada. El texto siguiente habla que el reino de los cielos es semejante a una dueña de casa que tenía 10 dracmas. Si pierde una dracma, y va a limpiar toda la casa, enciende el lucero, mueve, quita los objetos del lugar, los muebles del lugar, y entonces llamando a las amigas habla diciendo: alegraos conmigo porque esta dracma estaba perdida y ahora está hallada. Y termina entonces el texto hablando del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tenían 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Y uno decide partir para lejos, pidiendo de manera anticipada su herencia, y marchando para una tierra muy lejos, gasta todo lo que tenía, de manera mal gastada, es la expresión bíblica. Y vino una gran hambre en esta tierra, y una persona con el corazón con compasión, sintiendo misericordia de él, lo pone para trabajar en su hacienda. Y esta hacienda es una hacienda que cuidaba de cerdos. Entonces dice la palabra de Dios que un día él se levanta y, pensando consigo mismo: retornaré, porque ni los jornaleros ni los empleados de la casa de mi padre viven lo que yo estoy viviendo. Entonces él decide volver, su padre lo encuentra, y de repente dice la palabra de Dios que su padre lo encuentra en el camino, lo abraza, lo besa, lo pone una ropa, un anillo, zapatos en los pies, y da un grito diciendo: maten el novillo, el buey que estaba atado para este momento, porque mi hijo retornó. Y todos los 3 textos terminan de la siguiente manera: así también hay alegría en el cielo por una alma perdida que reconcilia con Dios. Pero que, tomando de manera particular el texto de Lucas 15, que trata del asunto del padre con los 2 hijos, que es muy conocido como la parábola del hijo pródigo, nosotros encontramos que en el reino de Dios, o por lo menos en la casa de Dios, el ambiente de Dios, nosotros vamos a encontrar algunos tipos de personas. Hay el hijo, digo conmigo, el hijo. Hay el empleado, digo conmigo, hijo, empleado. Y el hijo que piensa como empleado. Amén. Hijo, empleado, y el hijo que piensa como empleado. ¿Por qué el hijo que piensa como empleado, pastor? Porque el hijo pródigo, cuando él retorna, dice la palabra de Dios que él vino con un pensamiento de que no merecía ocupar la posición de hijo. Amén. Y la oración de él es literalmente esta. Él habla así: en la casa de mi padre ni los empleados viven de la manera que estoy viviendo. Entonces retornaré para la casa de mi padre
Y mi padre, voy a orar con él diciendo: Padre, pequé contra ti y contra los cielos. Tómame como un jornalero en tu casa, porque no soy digno de ser llamado de tú. Antes que le hable eso, el padre interviene en la conversación, la oración que le había ensayado antes, y lo restituye todo o que él tenía antes como un hijo, y se alegra y hace toda la fiesta. Pero que me preocupa aquí, porque esta es una realidad espiritual desde el punto de vista de Dios, porque la mentalidad del hijo pródigo, él no iba a ocupar la posición de hijo jamás, por un sentido de culpa, por un sentido de lógica, porque la mentalidad humana es así: pecó, miserable, vai se lascar en el infierno, Dios perdona pero que yo no perdono. Infelizmente esta es una mentalidad del ser humano: yo perdono, Dios perdona pero que yo no perdono. Esta es una infeliz mentalidad del ser humano hacia los hermanos que caminan juntos en la iglesia. Por eso que yo siempre refuerzo aquí: si usted busca una iglesia perfecta, Catedral no es el lugar para usted, porque aquí es una iglesia llena de gente con defectos, empezando por el pastor, pero que tenemos el Rey de los Reyes, que es perfecto en todo. Y mientras Él está con nosotros, nuestra imperfección va desapareciendo cada día. Nuestra imperfección va dando lugar a la perfección de la obra de Cristo en nuestra vida. Porque como dice la palabra de Dios, que la justicia de los justos, de los hijos de Dios, es como el sol que va creciendo, subiendo, subiendo, hasta que se torne mediodía, brillando en todo su poder. Y esto nosotros vamos a lograr cuando llegarmos a la gloria. Amén. Delante de esta circunstancia, mi preocupación es, porque es una realidad. Muchas veces nosotros como pastor, y no necesita ser pastor principal de la iglesia, como hay los pastores de los pequeños grupos aquí, los pastores en entrenamiento, los líderes en entrenamiento de la iglesia, nosotros acabamos lidiando con las personas y viendo la realidad de la vida de las personas, que nos lleva a orar en favor de ellas para Dios bendecirlas. Y no necesito hablar únicamente de Catedral, pero que es una realidad. Si usted quiere acompañar, no necesita mucho esfuerzo. Si usted entrar en la internet, usted va a percibir la cantidad de creyentes, supuestos creyentes, descontentos. ¿Está bien castellano? Descontentos con la vida, descontentos con liderazgo, descontento con pastor, descontento con alabanza, descontento con la vida financiera, descontento con pastores que ele ni conoce, descontento con ministerio que ele escuchó hablar. Personas infelizes, pero que con Biblias en la mano, con sillas privadas, sillas particulares, reservadas todo domingo en la iglesia, pero que la vida más destrozada do que una persona que no conoce a Dios. Es una realidad. Divorcios creciendo a cada día, separaciones creciendo a cada día, aumentando a cada día entre los matrimonios, personas sufriendo con ansiedad, con depresión, opresión, personas que se aíslan automáticamente del resto del mundo porque tiene dificultad de lidiar con las otras personas, personas que no consiguen perdonar y acaban siendo llevadas a una vida de esclavitud emocional, personas que deciden simplemente abandonar todo y muchas veces cambian su adoración por ocupaciones del mundo, porque Dios tiene que comprender que mi vida en el mundo secularmente es más importante que la vida en la iglesia, y Dios tiene que comprender. Personas que están perdiendo la visión espiritual, el llamado de Dios en su vida, pero que estas personas están en las iglesias con las Biblias en las manos, conocen la Biblia de tantos años, mejor hasta do que cualquier predicador, acompañando, viviendo, siguiendo,
pero que su vida no testifica de la fe que ele predica. Personas esclavas del trabajo. Y como yo prediqué algunas semanas atrás, trabajo es una bendición de Dios para tu vida. No permite al diablo usar el trabajo para esclavizar tu vida. Porque vivemos en un tiempo donde el diablo está haciendo fiesta día tras día, porque es crisis, necesito trabajar y matar iglesia y matar mi vida espiritual, todo. Mentira del diablo. Cualquier ocupación que te quite de la presencia de Dios, de la casa de Dios, no viene de Dios. Es una realidad. Es una realidad. Entonces, el hijo pródigo, cuando retorna, él viene con una mentalidad. Diga conmigo, en la posición de hijo, pero pensando como empleado. Y Jesús está usando esta expresión para declarar que a los ojos del Padre, Dios, un hijo nunca deja de ser hijo. Perdió la oportunidad, dan gloria a Dios. Y a partir de los ojos del Dios, del Padre, un hijo nunca pierde la posición de hijo. Amén. Es esto que mucha gente, la iglesia dura, la iglesia tradicional, pecó, va para el infierno, no comprende. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que usted puede tener el hijo que tenga. Nosotros acompañamos esto en los periódicos constantemente. Personas que tienen un hijo y este hijo va para la drogadicción, comete crímenes, muchas veces crímenes terribles, va a parar en la cárcel. Y del principio al fin, por más bárbaro que tenga sido el crimen del hijo, la madre continúa llorando, abrazando a él, llevando comida para él, acompañando a él. Porque un hijo nunca deja de ser hijo. En el día que usted nace en el reino de Dios otra vez, en el día que es registrado tu nombre en la gloria, es por eso que Hebreos, la palabra de Dios declara así. Es por eso que es imposible que alguien que tenga probado, vivido las experiencias de la gloria vindoura, venga se apartar crucificando a Jesús otra vez, porque está hablando que una vez que usted es hijo, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de la posición de hijo. Porque el hijo pródigo, cuando retorna, en ningún momento, por más prostitutas que le tengas involucrado, por más drogadicción que le tengas involucrado, él no dejó de ser hijo. Cuando él volvió, la expresión del padre no fue decir: vamos a sentar ahí, vamos a hacer aquí una reunión con el consejo de la iglesia. ¿Cuántos pecados? Tal, tantas Ave Marías, tantos Padre Nuestro, tal. Simplemente habló, abrazó y ha dicho: mi hijo que estaba perdido volvió a casa. Amén. Pero que el hijo volvía con una mentalidad como que diciendo: este lugar no es para mí. Y mi preocupación como pastor es que cuántas personas tienen Biblia, conocen Biblia, tienen cara de creyente, saben cantar el corinho, hasta hablar en lenguas habla. Pero de Dios no tiene nada. En la posición de hijo, pero que mentalidad de empleados. Pero que esta noche yo quiero compartir con vosotros el impacto del reino de Dios en la vida del ser humano. Y o que causa el beneficio que usted tiene como hijo de Dios, como hijo del reino de Dios, o que usted tiene de derecho, de beneficio para tu vida. O que, cuál la posición que usted se encuentra. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, versículo 16. La palabra de Dios habla así: que la ley y los profetas se proclamaron, fue predicada hasta Juan. Este Juan es Juan el Bautista. Desde entonces, a partir de Juan, se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan para entrar en él.
O que la palabra de Dios está declarando es que una vez que el ser humano comprende los beneficios del reino, y aquí, por eso que yo quiero insistir en esta serie del reino de Dios, por el hecho de que nosotros tenemos aquí una fuente de vida en la iglesia. Muchas multitudes están bebiendo de esta fuente cada día, y aquellos que están bebiendo están teniendo un cambio radical de vida. Y la manera, es imposible una persona, y es un fenómeno que acompañamos aquí en la iglesia, que alguien que entra y de repente siente, ve o que está acontecendo, como yo hablé aquí, no sé si fue domingo o miércoles pasado, yo hablé aquí, si invitar a cualquier persona que pase un mes frecuentando la catedral, si la vida de él no cambia, es porque no quiere nada de bueno en su vida, porque es imposible. Es solo mirar alrededor personas que no conseguían sonreír, ya están declarando sonrisas en la vida de los otros. Todo aquel que cree en mí, como hablan las escrituras, ríos de agua vida fluirán de su interior. ¿Sabe o que esto quiere decir? Que las áreas que eran de sequía dentro de usted, los desiertos sin paz, sin alegría, cuando Dios trabaja en tu interior, es una obra tan grande, tan radical, que esta fuente no se queda solo para ti. Tú empiezas a tocar el vecino, empiezas a tocar el padre, empiezas a tocar el colega de escuela, empiezas a tocar el jefe, empiezas a tocar la gente de adelante, de todas las áreas. ¿Están conmigo? Dígame amén. Tú no tienes ningún largo, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos el reino y la manera que nosotros compartimos, porque dice la palabra de Dios que a partir que el reino de Dios es comprendido, la gente va a buscar alcanzar él. La iglesia no necesita ni predicar, porque la gente será atraída. Aleluya. Yo estaba hablando con Alexandre aquí esta semana, cuando ele me foi buscar al aeropuerto. Quando por la madrugada nosotros orávamos aquí, ele disse, né pastor, está cumplido, né, que nosotros orávamos ministrando en cada silla, 3 almas por cada silla. Y le he dicho, no, solo está empezando, porque aún necesitamos de 3 almas por cada silla. Porque una vez que Dios empieza la obra, nadie lo puede parar. Entonces, cuando la catedral, nosotros aquí, alguien puede decir amén, comprendermos el principio del reino de Dios, automáticamente la gente será atraída para venir a la presencia de Dios. Vão mirar para tu vida y decir, o que tú estás viviendo, yo quiero vivir en mi vida también. O que tú, aleluya. Vão mirar para usted, por eso que la palabra de Dios habla, 1000 caerán a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pero que tú no serás tocado. La Biblia no habla que aquellas 11.000 personas cayeron muertas, pueden estar caídas vivas, no habla si están muertas, pero que vamos a considerar aquí que solo desmayaron y van a despertar un día. Ahí van a mirar alrededor y van a decir, ¿qué guerra es esta? Murió 11.000 personas, y van a mirar a usted, el único que se quedó de pie, y van a decir, ¿o qué está sustentando tu vida? Yo quiero mi vida también. En esta hora que la gloria de Dios será manifestada en tu vida, serán mis testigos de la palabra de Dios. Que entró, mató a todos, pero que tú aún estás sano. Hay un montón de gente se suicidando por la crisis y tú continúas alabando a Dios todos los domingos en la iglesia. O que está dentro de ti, yo quiero para mi vida también. Amén. Es la diferencia que hace. Porque diga conmigo, hijo de Dios, diga, hijos del reino no están pendientes de las circunstancias a su alrededor. Usted no está pendiente, usted está sintiendo calor, pero que tu espíritu está como un refrigerio del Espíritu Santo. Porque no estamos pendientes de lo que el mundo declara sobre nuestra vida. Y cuando la iglesia comprende este principio, la iglesia va adelante. ¿Por qué? El hombre busca religión por causa de una cosa. Busca religión para poder traer alivio, aliento, paz en su interior. Y existen algunos conceptos. Por ejemplo, las personas en la mayoría de las religiones, incluyendo el cristianismo, las personas buscan agradar a Dios para Dios no se enfadar con ellos. Mira la mentalidad. Voy a hacer aquí un ayunocito aquí de 2 horas por día, porque la puerta está cerrada, está faltando comida en la mesa. Entonces, él no sale para buscar trabajo.
Él va a hacer un ayuno, porque Dios está enfadado conmigo. Y criamos la cultura, una mentalidad influenciada por la mentalidad católica, que a partir del momento que todo va saliendo mal en tu vida, hay pecado escondido y usted necesita de algunas Ave Marías y algunos Padres Nuestros para poder arreglar la situación. Pero que cuando vamos al hinduismo, los dioses están nerviosos con nosotros cuando hay un terremoto, hay una tormenta, hay una tempestad. Entonces vamos a hacer aquí una comida, poner una harina, como hacen en Brasil, una champagne, algunas comidas especiales, y poner en un lugar para agradar a los dioses, porque los dioses están nerviosos con nosotros. Y hay personas que acaban culpando a Dios con esta mentalidad. Hermano, ¿por qué tú no cambias de vida? Estoy orando. Hermano, ¿por qué tú no perdonas? Estoy orando. Hermano, ¿por qué que tú no das una mejorada en el relacionamiento? Estoy orando. Y pone culpa en Dios por la falta de carácter que tiene. ¿Están conmigo? Diga amén. Diga conmigo, hijos con mentalidad de empleados. ¿Por qué no se torna una persona obediente? ¿Por qué no es una persona sumisa? Estoy orando para sentir de Dios. Personas que no tienen la comprensión que la posición que están no es una posición de religiosidad, pero que es una posición de privilegio de ser hijos y hijas del reino de Dios. A partir del momento que nosotros buscamos, que la gente, el mundo busca este aliento, esta paz en el mundo, para las preguntas sin respuesta de la vida, para arreglar mi alma después de la muerte. Y la gente busca las religiones justamente por eso. ¿O qué hacen los fanáticos? Explotar en su propia vida y matar a un montón de gente a su alrededor, como hacen los terroristas en el islamismo. Es por la esperanza de las 70 vírgenes en un paraíso después de la muerte. O cara é feio pra caramba, não tem dientes, uma barba, não ducha, não hace nada. Ele habla aqui, como não tenho vez, vou morrer explotado para conseguir umas 70 vírgenes que vai ali depois da muerte. En el budismo, pero que hay un problema, las religiones. Usted puede mirar dentro del hinduismo, los líderes, Mahatma Gandhi, puede buscar Siddhartha Gautama en el budismo, puede buscar Maomé. Ninguno de ellos volvieron para decir, este camino es verdadero. Pero que hay un camino que el Rey de los Reyes volvió diciendo, yo vencí la muerte. Yo vencí la circunstancia que aprisiona el ser humano. Yo vencí las batallas. Y cuando Él vuelve con esta autoridad de los muertos, dice la palabra de Dios que Él no fue un poder y una autoridad solamente después de la muerte. Cuando caminaba sobre las aguas tormentadas, soplando viento sobre la barca, sobre los discípulos, Él continuó poniendo sus pies sobre aquello, las cosas que estaban esclavizando y causando miedo. ¿Sabe qué esto quiere decir? Cuando usted se posiciona en el reino de Dios, las circunstancias se tornan bajo la autoridad de Cristo por la cual usted está escondido. Caminar con Cristo, posicionarse en el reino, es tener autoridad, es tener dominio en áreas que el ser humano naturalmente no tiene. Pastor, quiere decir que yo, estando en la posición del reino, yo puedo acabar con esta crisis financiera que yo estoy. Puede estar seguro que si usted se caminar dentro de los parámetros de la palabra, ser obediente a Dios, esta crisis puede existir el resto de tu vida, pero que nunca podrá dominar quien tú eres. Porque a no ser que la crisis tenga poder sobre Jesús, porque quien está sobre usted es Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando usted sigue la palabra y obedece la palabra, puede estar seguro que todas las circunstancias alrededor tienen que obedecer lo que Jesús declara sobre tu vida.
por eso que cuando Jacob se levantó e iba a huir del Egipto, dice la palabra de Dios que el Señor habló diciendo: vai, quédate en esta tierra y siembra en la tierra, que toda la gente estaba huyendo porque tenía una hambre. Dios envió a él para el medio de la crisis. Cuando usted lee crisis en la Biblia, usted no va a leer la palabra crisis, usted va a leer una gran hambre, una gran sequía. Entonces Jacob estaba huyendo con la gente, pero que Dios habló diciendo: siembra en la tierra por donde la gente está saliendo. Y dice la palabra de Dios que en aquel año él cosechó 100 veces más. ¿Sabe lo que esto quiere decir? El lugar a donde el hombre no tiene autoridad, la crisis puede reinar. Pero que si tú estás con Cristo, hay autoridad de Dios sobre tu vida. Y eso estamos hablando de un nivel económico, financiero. Pero que quiero que usted venga a canalizar esta autoridad e empezar a declarar sobre tu matrimonio, sobre tu vida espiritual, sobre tu llamado espiritual. Empieza a comenzar a declarar sobre tus hijos, empieza a declarar sobre Barcelona, sobre Cataluña, sobre España, sobre Europa, porque la autoridad que Dios pone sobre tu vida, las barreras tienen que caer por tierra en nombre de Jesús. Amén. Conmigo, diga amén. Mira para tu hermano y dice: tú no eres empleado, tú eres hijo. Para entrarmos a ser parte, para sentirmos, para vivirmos los beneficios del reino, yo necesito comprender cómo funciona un reino. Por más que España esté bajo un reino, una monarquía, nosotros sabemos que es una monarquía democrática y no tiene nada a ver con la monarquía establecida por sí solo originalmente, por donde nosotros tenemos por base el reino de Dios. Yo prediqué un tiempo atrás aquí acerca de los elementos que componen un reino. Y yo hablé que un reino, para ese reino necesita primeramente de tener un rey. Necesita tener un territorio. Porque el rey sin territorio es rey de sí solo, de sí propio. Necesita tener una cultura de reino. Necesita tener una constitución de reino. Necesita tener la ley que compone la constitución del reino. Necesita tener el ejército del reino. Lembra que Jesús, hablando con Pilatos, él habló diciendo: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo llamaría a mis soldados, mi ejército, los ángeles. 6,000 ángeles venían aquí, acababan con todo y estaba todo resuelto. Pero que mi reino no es de este mundo. O que el Señor está hablando aquí es que nosotros, a partir del momento que comprendemos la posición a donde nosotros estamos, nuestra fe, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra manera de pensar, que afecta nuestra manera de caminar, nunca más será la misma. Y entonces yo puedo tener una vida como testigo de Cristo en acuerdo con la vida que estoy llevando. Ahora, ¿cómo que yo voy a testificar de Cristo siendo que yo soy la pareja que más pelea en toda la calle? ¿Cómo yo voy a ser un testificador de Cristo siendo que soy una persona que estoy pendiente de medicinas para controlar mi vida emocional? ¿Cómo yo voy a ser siendo que Cristo, porque hay beneficios, diga conmigo, beneficios. Y dentro de las leyes, del gobierno, del propio ejército, existen los ciudadanos del reino. Diga conmigo, ciudadanos. Antes de entrar en ciudadanos, déjame hablar aquí una cosita acerca de ejército del reino. El ejército del reino de Dios son los ángeles. Amén. ¿Es la iglesia? ¿Sí o no? No, son los ángeles. En ningún momento la Biblia llama a iglesia de ejército. Las únicas dos referencias de iglesia, o pelo menos miembros como soldados que subentienden que es parte de un ejército, estaba en 2 Timoteo, cuando Pablo escribe capítulo 2 para Timoteo diciendo: lucha conmigo la buena lucha como un buen soldado de Cristo. Ahí en el capítulo 4 él termina
acabé el buen combate, terminé mi carrera y guardé la fe. Entonces le habla de un combate como un soldado. Es la única vez, y Pablo está hablando de una manera alegórica, porque en este texto de 2 Timoteo él usa pelo menos 9 calidades, o pelo menos comparaciones, ilustraciones para hablar de un creyente, de un siervo de Dios. Cuando la Biblia habla de un ejército de Dios, cuando habla acerca de los ángeles, está hablando de que estos ángeles, ¿para qué existe un ejército? Para proteger los ciudadanos de la tierra. Los ejércitos existen para proteger los ciudadanos de la tierra. ¿Dónde están los ciudadanos del cielo aquí? Los ángeles. Es por eso que cuando Juan, teniendo la visión en la isla de Pátimos, se postra delante del ángel, el ángel habla con él: levanta, porque yo estoy aquí para servir a usted, para te proteger. No soy digno de ser adorado. Y dice la palabra de Dios que el hombre fue criado un poquito más grande que los ángeles, porque los ángeles son ejércitos de Dios. Porque en un verdadero reino no existe pelea entre ciudadanos. En un verdadero reino no existe pelea entre los ciudadanos. Pero quien pelea son los ángeles. Los ángeles, que es el ejército del reino de Dios. ¿Están conmigo? Dígame amén. Quien pelea son los que hace parte de él, porque ciudadanos no. Mire para tu hermano, diga así: vai. Pero que me llama la atención una cosa muy interesante, es porque cuando nosotros vamos empezando a comprender esta cosa del reino de los cielos, ciudadano, o que tengo de derecho por hacer parte de un reino, o que hace un reino, o que el reino da de beneficio a los ciudadanos, es interesante porque cuando usted entra para el ejército, para yo entrar en el ejército, yo tengo que abrir mano de mí ciudadano, porque al punto que no es la policía normal que va a coger un soldado del ejército, tiene que ser la policía del ejército, porque ya yo no soy un civil más. Entonces toda persona de iglesia que se levanta contra usted, contra pastor, contra miembro cualquiera, él está perdiendo su posición de ciudadano, porque automáticamente ele está dizendo: eu não hago parte del grupo de ciudadanos, eu estou me posicionando como soldado del ejército. É por isso que rebeldes, Deus busca tratar diretamente com eles. Porque quando uma pessoa se levanta e habla assim: eu vou pegar tu vida, tu eres um creyente safado, apartou, tu não pode fazer nada, eu tenho que mandar, e tal, esta coisa assim, automaticamente eu estou quitando minha vida da posição de hijo de Deus. É sério isso aqui, irmão. Por isso que todas as vezes quando Coré se levanta com Datã e Abiram para atacar a Moisés, ciudadanos com ciudadanos do reino, diz a palavra de Deus que Deus falou assim: aparta toda a gente, porque hoje vai morrer. Porque quando eu me levanto contra a igreja, contra um irmão, qualquer que seja, eu estou perdendo, abrindo mano espiritualmente de minha cidadania celestial. Por isso que o camarada ora, nada acontece. Ayuna, nada acontece. A vida dele está bloqueada. Ora, hace de todo e nada acontece. Estão comigo? Diga amém. E aún tomando esta ideia de que los ángeles son el ejército que protege a los ciudadanos. Hago un ciudadano aquí, diga amén. Por eso que la palabra de Dios habla así, que Satanás ruge como un león buscando a alguien a quien pueda tragar, pero que no diga la palabra. Pero no diga la palabra. Pero que no diga la palabra que él es una persona que está allí para te tocar. La expresión original, yo no sé si existe en castellano, porque en portugués, para los ángeles están acampados alrededor. Alrededor, en portugués es alrededor. Y cuando habla de Satanás rugiendo como un león, habla más allá, alrededor. ¿Hay esta diferencia en castellano? No existe. Pero que en original usa
que Satanás está como un león rugiendo, buscando a alguien a quien pueda tragar. Alrededor, pone un re aún más allá. Mira para tu hermano y diga así: Satanás está un re más allá de tu vida. Alrededor. Y cuando se trata de los ángeles en tu vida, declara así: pero que los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que deben hacerlo. Mira para tu hermano y diga así: Satanás está un re más lejos de tu vida y los ángeles están un re más cerca de tu vida. Ele tem que dar pelo menos um aplauso ao Senhor aí, não é? E é interessante, Francisco. Cidadano, diga comigo, cidadano. Ele bateu no nome assim: está falando de mim. Cidadano, quando está passando luta, está tendo algum problema, e alguém intentar entrar em seus direitos, quebrar seus direitos civis, por exemplo, entrar em sua casa, o que o cidadano tem que fazer? Coger o teléfono e chamar 112. Chamar a polícia, o exército, para proteger. Estou com um problema aqui. Qual é a obrigação do exército? E correr o inimigo e poner para fora. Déjame